La inauguración del tramo de Chirajara Fundadores en la vía Llano tiene felices no solo a los habitantes de la Orinoquía, sino a los usuarios de esta importante vía en el país. Se espera que con la entrega de la megaobra la movilidad mejore y el tiempo de desplazamiento se reduzca en por lo menos 22 minutos. Para hablar de este tema, de los beneficios y también de lo que implica esta megaobra para el país, nos acompaña José Ignacio Nieto. Él es profesor del Centro de Estudios de Vías y Transporte de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Profesor, bienvenido a Noticias Caracol ahora. Muchas gracias por la invitación, un saludo para ustedes y para todos los que están escuchando. Profesor, ¿por qué es tan importante esta vía para el país? Bueno, la vía Bogotá-Villavicencio ha tenido importancia desde los años 80 y 90, donde el gobierno de turno puso, digamos que todo su esfuerzo en el desarrollo. Es una vía que abre a todo el país una gran despensa y que además concentra una gran utilidad y productividad para la región. Estamos hablando que la vía al llano, digamos que es trascendental en el contexto de producción interna, en el PIB, siendo una de las zonas y regiones de Colombia con mayor aporte al PIB nacional. Entonces, este proyecto Bogotá-Villavicencio pues, se convierte justamente en protagonista en este contexto y en todo el impacto que trae finalmente, no solo en la economía, sino también en bienestar, en acceso a servicios, a bienes, entre otros. Profesor, este tramo, recordémosle a los usuarios de Noticias Caracol ahora, está compuesto por 22.6 kilómetros que incluyen 6 túneles, 20 puentes y un extenso viaducto justo al lado desde el Pipiral. ¿Qué complicaciones precisamente tiene este sector donde está ubicada la vía para construir este tipo de obras? Recordemos lo que pasó hace varios meses, incluso hace varios años, con los derrumbes que se presentaron por la inestabilidad del terreno en esta zona. Correcto, José Miguel. Aquí tenemos un problema interesante desde el punto de vista de ingeniería, es muy desafiante, porque hay dos variables que están jugando normalmente en contra. Una es la topografía. Estamos en una zona de Colombia de altas pendientes. En ingeniería, digamos que tenemos 4 categorías básicamente para clasificar una vía en función de su terreno, donde el plano, digamos que es el más sencillo, técnicamente hablando, hasta montañoso y escarpado, donde ya las condiciones son muy complejas. La vía Bogotá-Villavicencio en este sector en particular se desarrolla en su mayoría entre montañoso y escarpado. Y si a esto adicionamos un problema también de geología, donde nuestra geología colombiana todavía está en desarrollo, nuestras cordilleras y montañas todavía están ascendiendo y geológicamente se consideran activas. Entonces se convierte en un desafío de ingeniería total e inclusive es la vía por metro lineal que tiene mayor inversión y donde se concentra, como usted bien mencionaba, una cantidad de obras entre túneles, viaductos, obras de mejoramiento, de estabilidad de laderas, uso de tecnologías inclusive avanzadas también para lograr este fin, manejo de aguas, porque además hay otra variable adicional y es que es una de las zonas con mayor precipitación en Colombia. Entonces, casi que todos los problemas posibles de diseño, eventualidades, riesgos, situaciones de deslizamientos, de inestabilidad se presentan ahí únicamente. Bueno, hay muchos más corredores en Colombia con este problema, pero en particular Bogotá-Villavicencio se ha caracterizado en estos últimos 30 años por ser ese gran desafío de ingeniería de carreteras. Profesor, desde su experiencia, vemos la magnitud de esta mega obra y también cómo se construyó y precisamente lo que usted manifestaba anteriormente, no toca mucho las montañas que son inestables porque pues tienen que hacer perforaciones y hemos visto con el paso de los meses y de la ingeniería en Colombia que esto ha generado inestabilidad en la zona. Estamos viendo que casi no se está afectando precisamente, por decirlo así, la fauna y la flora, sino se está pasando por unos lugares determinados un poco más largos, pero que de pronto pueden generar pues mayor dinamismo en este traslado de Bogotá a Villavicencio y también pues evita precisamente que se sigan presentando deslizamientos. Sí, así es. En los años 80 y 90, la concepción de diseño de carreteras era ceñida de la montaña. Y como hacemos mención, hay muchos impactos relacionados con ello. No solamente en la operación misma de la carretera y, digamos, garantizar que los tiempos se cumplan, que no haya cierres viales, que no haya eventos que afecten, digamos, la integridad estructural del corredor. Eso se daba en los años 80 y 90, entonces vamos muy ceñidos a la montaña, vamos bordeando totalmente, nos regresamos y eso lo veía uno
tal vez en algunos viajes o algo, yéndonos a la experiencia como personal de quienes nos acompañan ahora, y es que uno veía que el vehículo que iba al frente llegaba hasta lo profundo de la montaña e inmediatamente empezaba a retroceder, solo que corrido unos cuantos metros ya para seguir avanzando. Actualmente el diseño ya cambió y se hace ya el cruce por los puntos, digamos, de problema y de inestabilidad, o donde ambientalmente también no se quiera tener mayor afectación. Entonces, como decimos, hay unas largas distancias, un poco mayor, pero el impacto a largo plazo es totalmente positivo y la concesión misma, la empresa encargada de gestionar el corredor, tiene la capacidad de garantizar que los tiempos se cumplan y que ese usuario pueda ir de origen a destino de la manera que está planteado. Entonces vemos todo un cambio en el diseño de carreteras actualmente en nuestro país y entramos ya a hacer una combinación de viaductos para atravesar, digamos, esos valles, para superarlos, y de túneles cuando la topografía ya está muy compleja y con el problema de geología que les mencionaba anteriormente, y atravesamos la montaña. Entonces, cuando combinamos esas soluciones, tenemos al final un proyecto más costoso en la parte inicial, pero a largo plazo en obras de operación, en obras de mantenimiento, en el mismo impacto al usuario cuando hay un evento en vía que impide el paso de vehículos, y no solamente eso, sino esa bola de nieve que se forma y que finalmente se afectan industrias, se afecta el acopio de materias primas centralizados en capitales y demás. Es totalmente favorable estar actualmente en Colombia con las vías de 4G y a futuro las de 5G en ese contexto ya de la combinación de soluciones entre viaductos y túneles. Sin lugar a duda, estas obras o mega obras, como también la ha denominado el mismo gobierno nacional, dan un impacto positivo no solamente para disminuir el tiempo de flete, ¿no? Para todo el tema de transporte de alimentos, porque recordemos que esta zona pues tiene bastante alimento, agricultura, ganadería, sino también el turismo, se incrementará el turismo y se valoriza sin lugar a duda todo el tema de terreno. El túnel de Buenavista 2 es uno de los más extensos del país y que tuvo una novedad en su construcción. Se comenzó a revestir el túnel al poco tiempo de la excavación, algo que no se había hecho antes. Correcto. Digamos que la aplicación de ingeniería requiere muchas soluciones. No la convencional tal vez es la más adecuada. Entonces, en la medida que entran todas las ramas de ingeniería a aportar, el especialista en suelos, la parte de geotecnia, la revisión de la geología misma, y se analizan también casos de estudio alrededor del mundo en los cuales se analiza si esa técnica, por ejemplo, es la más adecuada, o en el caso también cuando se construyen los puentes, poderlo hacer en voladizos sucesivos, es decir, una parte tras otra entre columnas, que es lo que ve uno normalmente ahora, llegan a una solución bastante adecuada. Debemos tener en cuenta ese dinamismo que les mencionaba yo, de la misma dinámica inclusive de las rocas, cuando pasamos a través de túneles, muchas discontinuidades y muchas sorpresas también. Por más estudios que se haga, por más profundidad que se haga, finalmente uno tiene una cierta radiografía de la zona, pero no tiene con certeza lo que va a encontrar al momento ya de construir. Entonces, la aplicación de la técnica de revestimiento casi que inmediato seguramente fue esa solución que se vio a la dinámica que se estaba presentando en ese momento y en el contexto, sobre todo, al momento ya de la construcción, obviamente basados en estudios preliminares y en el análisis pues, de las condiciones. Esta vía está transportando aproximadamente 800 toneladas día, que es un volumen bastante alto, y 200 vehículos de carga también por día. Entonces, ahí como que todo empieza a tener ya congruencia y vemos ya como una dimensión un poco del impacto y de esas cifras de pronto y datos interesantes del proyecto que mencionaba José Miguel para la pregunta. Profesor, muchas preguntas nos llegan a esta hora por parte de nuestros usuarios y una de ellas es una que preocupa y es el bolsillo. Con esta inversión, con esta inauguración de la mega obra, ¿se incrementará el precio de los peajes o existe esta posibilidad? La posibilidad es latente porque estamos también ante la necesidad de operar y mantener un proyecto de altas especificaciones. El gobierno, digamos que en el esquema de APP, de asociación público-privada, le da la responsabilidad al privado de adquirir esos recursos, ese derecho, digamos, ese privilegio, por decirlo de alguna manera, para mantener y operar el corredor. Entre más exigente es el corredor,
pues naturalmente esos costos, digamos, de peajes tienen que aumentar. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente en esa idea, sino tenemos que mirar la parte de beneficios. Entonces, ¿cuánto tiempo me estoy ahorrando yo de ir de Bogotá a Villavicencio para acceder, por ejemplo, a servicios médicos? Que es algo crítico, digamos, en las comunidades, socialmente hablando. O si yo tengo un bien en el llano o en Bogotá, ¿cómo mejoro esa conectividad? Inclusive la misma seguridad vial. Entonces, ¿qué me está garantizando el proyecto actualmente? Que genera viajes más seguros. Recordemos que, digamos que el modo carretero también se caracteriza por accidentalidad y por siniestralidad también elevado. Y en un proyecto de este estilo y de esta categoría como el de Bogotá-Villavicencio, se cubren todas esas variables. Entonces, finalmente uno está retribuyendo a ese buen diseño y esas buenas condiciones. Y también la concesión pues debe estar alerta, obviamente, de esa interacción con el usuario y de su percepción también y de ese beneficio-costo del dinero que estoy aportando al proyecto para su operación y mantenimiento y la retribución de la etapa de construcción y diseños versus lo que genera en bienestar también el proyecto para uno, que no solamente es dinero y tiempo, sino también son otras variables también de bienestar y de acceso, como les mencionaba, a servicios y bienes en general. Profesor, finalmente con esta mega obra se habla de cohesión territorial. Cohesión territorial. ¿Qué es Sí, esto señor. y cómo beneficia al país? Bueno, académicamente es un concepto muy interesante. Involucra dos variables. Una, la producción interna de la región. Lo podemos analizar a nivel país, departamento o región. Y por otro lado, la infraestructura que tiene. Entonces, la cohesión territorial agarra esas dos caras del proyecto. Entonces, ¿qué infraestructura carretera en general tengo para satisfacer la producción que se está generando en la región? Entonces, en el caso Bogotá-Villavicencio pasa algo muy interesante y es que esas dos variables son muy altas. Entonces, la producción interna de la zona de los llanos orientales es muy alta y la calidad de infraestructura también. Entonces, cuando logro esa integración de esas dos variables, la cohesión territorial se nos dispara. ¿Y qué es cohesión territorial? Entonces, ya entendiendo un poco la base. Es la percepción de territorio en cuanto a distancias y esa distribución espacial del territorio. Entonces, ya Bogotá-Villavicencio, percibida actualmente con las condiciones de carretera, va a ser mucho más cercana y el país se va a compactar mucho más. Entonces, ¿eso qué genera? Que las dinámicas, por ejemplo, de transporte sean más ágiles, que los tiempos sean menores, que la percepción del usuario sea muchísimo más favorable y que inclusive la dinámica misma de compañías productoras que sacan los insumos y commodities de la zona de los llanos orientales también se perciba mucho mejor. Entonces es un bienestar generalizado y esa cohesión territorial, esa cohesión del terreno del país empieza a generarse, que es lo que finalmente queremos. No queremos tener muchas barreras para comunicarnos, por ejemplo, desde el centro del país hacia la costa, sino queremos que eso se haga de forma más rápida, con menores tiempos, menores costos, entonces el país se vuelve más compacto. Y eso es lo que va a generar la vía Bogotá-Villavicencio. En la zona sur oriental del país, donde si uno mira la densidad de carreteras, es un poco baja respecto al resto del territorio nacional, la cohesión territorial va a aumentar mucho. Entonces vamos a acercarnos a la zona de los llanos orientales y adicionalmente también a países cercanos, y esa dinámica, digamos que se va a convertir también en algo muy llamativo, inclusive para inversionistas y para la parte como tal, digamos, de generación inclusive de empleo, de asentamiento de industrias y de producción en particular. Profesor, pues buenas noticias para el desarrollo de infraestructura vial para nuestro país. Sin lugar a duda, ya Villavicencio quedará aproximadamente una hora y media, un poquito más larguita de la capital del país, ahorrando aproximadamente 30 minutos, como lo ha dicho el mismo gobierno nacional. Y pues bueno, el llamado es a mantener estas vías. Esperamos que sigan continuando pues construyendo estas vías de cuarta generación. Recordemos que el gobierno nacional ha manifestado que va a entregar antes de finalizar este periodo, el próximo 7 de agosto, 9 de estas. Unas ya las entregó en el departamento de Antioquia, otras en el Huila, esta vez la hizo en el departamento del Meta. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, José Miguel, un gran saludo y gracias por la invitación.